Dios les bendiga en este hermoso día, agradecidos con Dios por su amor y su misericordia, porque una vez más el Señor Jesucristo nos ha dado la victoria, el poder estar aquí, y me complace el estar con usted, hermano Miguel. Muchas gracias. Siempre es bienvenido a este programa de impacto de Dios a las familias, tu radio. Siempre es bienvenido, hermano, es parte de nosotros. Y en este momento vamos a hablar de algo bien importante que está sucediendo en la actualidad, hermano. Amén, así es. Le dejo lugar a mi hermano Miguel. Señor le bendiga, hermanos, gracias una vez más por la invitación, una vez más, ¿verdad? Que nos permite estar en este lugar, ¿verdad? Y abordar temas de importancia para la familia. Me presento, mi nombre es Miguel Gutiérrez, ¿verdad? Predicador de iglesia, nacido aquí en Ministerios Evangélicos Emmanuel Joquemeam, ¿verdad? Donde hacemos la más cordial invitación a todas las personas. Estamos en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la colonia Ampliación Felipe Ángeles, Rocinantes y Jamelgo, 1804, ¿verdad? A que todas las personas que quieran venir van a ser bienvenidos y van a ser recibidos, ¿verdad? Muy cordialmente y con los brazos abiertos, hermano. Efectivamente, los horarios es de 7 a 9 los miércoles, los viernes y los domingos. Tenemos escuela dominical de las 10 a las 11:30 de la mañana, y a las 11:30 de la mañana inicia el culto evangelístico. Por si gustas venir aquí a la casa de Dios, eres bienvenido. Amén, aleluya. Nos gustaría en este hermoso momento hablarte respecto a una actualidad y una sociedad absolutamente desordenada, hermano. Así es. Donde nos gustaría principalmente enfocar un propósito esencial. Nos gustaría hablar sobre la importancia de tener un líder intercesor. La importancia de que el líder, la persona, el papá, en este caso es el papá, el padre de familia, Amén, esté consciente y concientizar la importancia del liderazgo en el hogar. Amén, así es, hermano. Resaltando ese punto que usted nos habla, dice la Escritura, que nos hecho sacerdotes de nuestro hogar, sacerdotes de nuestra casa. Nosotros como varones tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, de ser la autoridad en el hogar, ¿verdad? Y nosotros, por lo tanto, Dios nos ha delegado ese poder de nosotros educar a nuestra familia, educar a nuestros hijos, ¿verdad?, y ser el proveedor de la familia. Proveedor en diferentes áreas, hermano Raúl, un proveedor material en economía, pero también un proveedor de acercar a nuestros hijos a la presencia de Dios, ¿verdad?, de proveerle las armas necesarias para combatir en contra del enemigo. Sabemos que la juventud en estos días está completamente desorientada, desordenada, se mueve de una manera completamente apartada de las cosas de Dios, y como padres, como sacerdotes, ¿verdad?, de nuestro hogar, nuestra responsabilidad es de caminar a nuestros hijos por el camino de Dios, ¿verdad?, enseñarles esos valores espirituales que tanta falta y tanta necesidad tiene la juventud actual. Vivimos en tiempos tan difíciles que a lo bueno, obviamente, hoy en día a lo malo le están diciendo bueno. Actualidad donde encontramos una sociedad tan siendo influenciada y un mal ejemplo absoluto de nuestras generaciones. Hoy en día estamos en una sociedad que se está volviendo una influencia, influye bastante, hermano, en nuestros hijos, en las generaciones que vienen. Hoy en día la sociedad no tiene respeto absoluto en sí mismo, en Dios, en la Biblia, en la palabra, y no le importa absolutamente faltarse respeto a sí mismo, sino que lo hace desmedidamente. Incluso encontramos hace poco la marcha que hubo de las mujeres, donde fue una marcha absolutamente donde las mujeres siendo influenciadas y también siendo un mal ejemplo para las señoritas y los jovencitos, queriendo imponer no el derecho de una mujer, sino imponer su propio conocimiento, ese es su propio concepto. Así es, hermano Raúl, la sociedad, ¿verdad?, en la actualidad, pues esto nos remonta al libro del Génesis, donde nos dice que como en los días de Noé todos estaban dándose en casamiento, pero también nos habla que en esos tiempos eran tiempos peligrosos. En los tiempos de Enoc era completamente un desorden, una anarquía total, absoluta de la sociedad, de tal manera que aún de los jóvenes, de los padres, había una completa violencia, había una completa desobediencia, una irreverencia total a los padres y sobre todo una reverencia total a Dios como juventud. Efectivamente, hermano Miguel, ahorita el objetivo de este siglo es acabar con el diseño perfecto de Dios. A como dé lugar, la sociedad quiere acabar con el diseño
perfecto donde se puede permitir. Hoy en día, en estos tiempos, estamos viendo cómo la gente busca como de lugar permitir el acto del homosexualismo, del lesbianismo. Quieren renunciar a como de lugar, imponiendo que no es necesario la familia, que no es necesario el hombre, que no es necesario la mujer. Completamente estamos viendo una sociedad donde tu generación, en este momento te digo a ti persona que nos estás viendo, donde tu generación se va a quedar en esta generación, donde tu generación está viviendo estos tiempos, donde en las escuelas se está enseñando cosas que no se deben de enseñar. Por ejemplo, cambiar el sexo, siendo una mujer, cambiar el sexo y tú puedes hacerte hombre, teniendo supuestamente una decisión albedría, hermano. Ellos piensan que tu hijo tiene decisión de tomar sus propias decisiones, y si tú le quieres corregir, este siglo dice que tú le estás faltando el respeto a él. Lamentablemente, hermano Raúl, estamos viviendo en una sociedad completamente desorientada de las cosas de Dios, ¿verdad? El diseño que Dios formó, el diseño que Dios creó, un diseño original. Jamás el hombre va a poder adulterarlo, jamás el hombre va a poder cambiarlo. Aunque un jovencito tenga la decisión de proclamarse señorita en vez de ser un joven, jamás va a poder cambiar la genética y la estructura, ¿verdad?, completamente celular que Dios ha creado en cada uno de nosotros como humanos. Dice la Escritura que Él creó hombre, que Él creó mujer, varón y hembra, los creó Dios. Eso es algo irracional, es algo difícil de comprender, ¿verdad? Que nosotros como cristianos, ¿verdad?, definitivamente nos afecta, sí, porque tenemos hijos, sí, porque tenemos jóvenes, ¿verdad? Y pueden ser a lo mejor influenciados por ese tipo de corrientes satánicas, porque son corrientes satánicas, ¿no? Definitivamente sabemos que esta sociedad se rige por una rebeldía, energía absoluta. Esta sociedad se rige por Satanás, ¿verdad?, que quiere venir a cambiar el diseño glorioso de Dios, ¿verdad? Pero yo me quiero enfocar en algo muy, muy particular, hermano Raúl, también, a nivel iglesia, a nivel miembros, a nivel pueblo de Dios. Hay mucho pueblo de Dios que tiene hijos jóvenes, hay mucho pueblo de Dios que nosotros como padres, como ministros de la palabra, como ministros de nuestro hogar también, ¿verdad?, tenemos nuestros hijos. Y hay algo muy fundamental, yo me he estado dando cuenta que muchas veces, aún en el pueblo de Dios, nuestros hijos están caminando por un camino completamente distinto al camino de Dios. En algunas circunstancias, hermano, en algunos casos hay gente que es cristiana, pero sus hijos completamente están en rebeldía. Y eso me manda a mí a 1 Samuel. Si vamos, 1 Samuel 2, capítulo 2, versículo 22, lo que nos dice la Escritura, algo muy relevante. Ahí vamos a entrar en este texto, hermano, de Elí, el sacerdote. Dice la Escritura que Elí era viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían. Elí es el sumo sacerdote designado por Dios, tomado por Dios, encargado de llevar a cabo, ¿verdad?, todo el sacrificio del pueblo israelita, ¿verdad? Y él debería de ser un hombre consagrado para Dios, pero en el 21 dice que él era viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían. Dice con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo, y les dijo: ¿por qué haces esto? Estas cosas semejantes, porque yo oigo de todo este pueblo los malos procederes. El 24 nos dice: no, hijos míos, porque no es buena fama la que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Los hijos de Elí eran los hijos del sumo sacerdote, eran la descendencia sacerdotal que Dios había puesto en la tierra de una manera tremenda, y estaban haciendo lo incorrecto delante de Dios, faltándole respeto a su padre, primeramente a Dios y luego a su padre, deshonrando al padre, como muchos hijos hoy en día deshonran a sus padres, hermano. Y la generación en la actualidad, eso es lo que queremos llegar en este momento, está aplaudiendo este tipo de actos, se está aplaudiendo, incluso se quiere legalizar algunos actos que nos perjudican incluso como sociedad, hermano. Encontramos que lamentablemente el ataque principal y el ataque fundamental siempre en todas las áreas, hermano, es en contra de la Biblia, en contra de lo que Dios ha establecido. Usted hablaba algo bien importante sobre este hombre que tenía sus hijos rebeldes, este hombre sacerdote que estaba al frente ministrando. En este momento es lo que queremos hacer, el llamado al sacerdote de la casa, sacerdote del hogar. Por eso este programa es familiar completamente, porque en este momento, en esta tarde, le queremos redarguir a usted papá y a usted mamá. La pregunta que le queremos dejar en esta tarde: ¿qué está haciendo usted por sus hijos? ¿Cuál es su actitud en frente de esta generación? ¿Qué está haciendo usted?
para proteger, para guardar en este mundo perverso, donde toda la gente ya le llama a lo bueno, le llama malo completamente y tuerce las cosas a su manera, a su conveniencia, hermano. Entonces, la pregunta que yo te vuelvo a repetir, ¿qué estás haciendo tú como papá? Exactamente, como sacerdotes del hogar. ¿Qué haces? ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? Un papá está dormido, los papás están dormidos pensando en internet, pensando en el Facebook, pensando en tantas cosas, hermano. Y los papás piensan que solamente por tener dinero y porque llegan hasta ciertas horas de la noche, ya en eso están cumpliendo la función. No, definitivamente dice la Escritura que nosotros debemos de ser el ejemplo para nuestros hijos como padres, pero como padres tenemos autoridad sobre ellos y que nuestra autoridad no mengue, hermanos, sino que enseñemos los valores que son espirituales a nuestros hijos. Hablábamos ahorita de que el padre es el proveedor. Ciertamente el padre es el proveedor del hogar, no solamente en la economía, hermanos, sino también encaminarnos en los caminos de Dios, enseñarles, proveerles valores espirituales fundamentales que alaben, exalten y glorifiquen el nombre de Dios. Y más que nada, ¿verdad?, que esos jóvenes crezcan en esos valores. Pero ¿de qué manera podemos nosotros como padres, como sacerdotes, como ministros en nuestro hogar, enseñar a nuestros hijos esos valores? Primeramente con el ejemplo, hermano. Efectivamente, hermano, cuando nosotros muchas veces menos pensamos, hermano, ya nuestros hijos están involucrados con la sociedad. Cuando menos piensas, si tú te descuidas por un momento, ahorita te estamos hablando en este momento, si tú te duermes como papá, como líder, como sacerdote, estás dormido y no estás viendo lo que está pasando en la actualidad, date cuenta de lo que está sucediendo. Se está buscando como de lugar legalizar el aborto. Un asesinato absoluto en el corazón de los hombres, una perversidad donde la mujer ya no le interesa el valor de una vida, hermano. Exactamente. Entonces se está buscando legalizar el aborto, date cuenta de esto. Y no tan solamente se está buscando legalizar el aborto, se reprueba completamente, absolutamente la Biblia o la oración para los hijos. Exactamente, hermano, entrando en ese tema muy importante. Ahorita hablábamos de la provisión de un padre de familia, la provisión de un líder de hogar, de un sacerdote, y hablábamos de proveer valores espirituales, pero también el padre está encargado y la madre de proveer valores morales, hermano. Ciertamente ahorita usted puede ver la televisión, el internet bombardeado, puede que nuestros hijos pueden tener sexo libre, pueden tener sexo homosexual, sexo lésbico, puede involucrarse, ¿verdad? Y el diablo miserable y el enemigo quiere destruir a una sociedad porque sabe que la juventud, ¿verdad?, es parte de la sociedad a futuro. Entonces, parte de lo que el padre debe proveer, hermano, es un blindaje espiritual completamente absoluto sobre la vida de nuestros hijos. Una cobertura. Definitivamente, usted puede blindarlo, así como un búnker. Cuando hablamos de una guerra, usted se tiene que proteger. ¿Dónde se protege? En un búnker, bajo tierra, bajo ciertas medidas de seguridad, bajo ciertas medidas estrictas y completamente que van a darle a usted y a su familia a lo mejor un lugar seguro en el cual usted no pueda tener algún accidente o no pueda pasar algo sobre usted con respecto a la guerra. De igual manera nosotros sabemos que es una guerra espiritual, sabemos que es una guerra que no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿verdad?, sino contra principados y potestades que están encargados de perturbar a nuestros hijos, querer meterse en la vida de nuestros hijos, en la mente de nuestros hijos, ¿verdad? Y como en la sociedad va corriendo una corriente completamente desenfrenada de libertinaje, porque es un libertinaje absoluto, y nuestros hijos deben estar cubiertos, blindados, hermano, con la palabra de Dios. Hace poco usted conoció y vio, y las noticias y todo el mundo supo, cuando un jovencito empezó a matar a las maestras, empezó a atacar a sus compañeros, a sus alumnos. Y no recuerdo exactamente dónde pasó, pero en muchos lugares se han dado estos casos, hermano, donde hoy en día la mentalidad de un adolescente, la mentalidad de un joven está tan avanzada, pero avanzada en no en lo bueno, avanzada en lo malo, en la tecnología, en los juegos donde simplemente hay matanza y los papás se quedan dormidos. Había un hombre en el libro en la escritura llamado Job. Dice su palabra que este hombre, ahí en el versículo 1, capítulo 5, dice que él ofrecía sacrificio, holocausto, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de sus hijos. ¿Por qué? Porque decía Job, quizás habrá pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Job era un hombre que preservaba, oraba, intercedía por sus hijos, porque él sabía y pedía el favor de Dios para con ellos, hermano. Amén, así Y eso es lo que en este momento te queremos manifestar a ti,
¿Por qué te duermes como papá? ¿Por qué te duermes como líder de la casa? ¿No sabes que el Señor, como decía mi hermano ahorita, el Señor te ha puesto como un protector? Protegerle su corazón, protegerle su mente, protegerle y mostrarles principalmente sabemos, Biblia. Tienes que enseñarte a buscar al Señor, porque solamente, dice su palabra, amén, que esta lucha no es contra lo que se ve, sino con lo que no se ve. El problema en estos tiempos no es con la humanidad, el problema en estos tiempos es con Dios. El diablo viene a enceguecer el entendimiento de los hombres y por lo tanto quiere romper el diseño de la familia, quiere acabar con la juventud, mostrándole que es buen hombre con hombre, mujer con mujer, que no es necesario la familia, que se tiene que legalizar el aborto, que se tiene que legalizar el homosexualismo. Siempre el diablo, hermano, quiere legalizar lo malo. Así es, hermano. Por ejemplo, usted habla del aborto. ¿Cuántas jovencitas a nivel de la preparatoria, a nivel de high school, salen embarazadas? ¿Cuántas interrumpen sus estudios, verdad? Porque salen embarazadas y que muchas de ellas tienen que ir a abortar. O sea, le están dando una libertad completa y absoluta de sus cuerpos a las mujeres, cuando la Escritura dice que no sabéis que ni aún nuestro cuerpo nos pertenece, porque dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual debemos de nosotros guardarlo, cuidarlo y preservarlo exclusivamente para Dios. ¿Cuántos jovencitos ahorita les dan en la escuela a probar drogas, a probar marihuana, a probar cristal, ¿verdad? Y el enemigo quiere destruir esa humanidad. Nosotros como padres, pues porque yo le digo como padre, porque yo tengo 2 hijos adolescentes, los cuales yo me preocupo, y a mí la palabra de Dios me dice, hermano, que esos hijos Dios los ha puesto en mis manos, y el Señor me dice a mí que esos hijos yo debo administrar aún la vida espiritual de mis hijos, y yo soy el administrador. Entonces Dios a mí me va a pedir cuenta por mis hijos, y si yo no hago un buen trabajo, si yo no los educo espiritualmente, si yo no los corrijo espiritualmente, definitivamente Dios me lo va a demandar a mí como sacerdote. Así es que yo tengo que corregir a mis hijos, tengo que hablar con mis hijos, enseñar a mis hijos y actuar como actuó Job. Blindar a sus hijos. Sabe de que Job se desvivía, Job veía por sus hijos, Job se preocupaba por sus hijos. ¿Por qué? Porque era la responsabilidad que Dios había puesto en sus manos, hermano. Y luego aparte, hermano, todavía los líderes, los padres, le echan la culpa al gobierno, le echan la culpa a los maestros, le echan la culpa a la abuela y le echan la culpa a tantas cosas. La responsabilidad, escúchame, sociedad, la responsabilidad no es el gobierno, la responsabilidad son los padres. Tu responsabilidad, Dios te dio la responsabilidad y Dios te dio ese regalo tan precioso que es la vida de tus hijos, pero no tan solamente para que les des alimento y para que los vistas, no, para que también los prepares en esta actualidad, para que los blindes. Pero la pregunta en esta tarde, ¿de qué forma los voy a blindar? Definitivamente, mira, hay algo muy importante en ese pasaje de Job, capítulo 1, versículo 5. Nos habla que Job hacía sacrificios por si en caso de que sus hijos... Aquí hay 2 cosas muy importantes. Número 1, Job amaba tanto a Dios de una manera tan tremenda y tan sorprendente, hermano, que dice la Escritura que él era un varón justo, completamente justo, hermano, ¿verdad? Pero él amaba a sus hijos de igual manera y por amor a Dios, ¿verdad? Él intercedía por sus hijos. ¿Por qué? Porque él amaba a sus hijos y él no quería que sus hijos fallaran delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es el blindaje? Que él se preocupaba, él los protegía, él miraba. Y nosotros como padres muchas veces no tenemos la protección, no les damos protección a nuestros hijos, los dejamos que hagan lo que les dé su gana. ¿Cuántas veces tu padre, yo te hago esta pregunta, revisas el teléfono celular de tu hijo? ¿En qué pasos anda? En tu casa puede ser una persona, pero fuera de tu casa, en las redes sociales, ¿quién es tu hijo? ¿Con quién habla? ¿Con quién platica? ¿De qué platica? ¿Cuáles son sus likes? ¿Cuáles son sus páginas? ¿En qué se está metiendo tu hijo? Y muchos padres no lo hacen. ¿Sabes por qué? Porque dice que tiene que tener privacidad. No, hermano. Cuando el hijo está en tus manos, tú eres el responsable de tu hijo. Y todo lo que haga tu hijo te repercute a ti como padre, me repercute a mí como padre. No soy, yo soy el responsable de que mi hijo camine por un camino seguro y el único camino que hay es el camino a Jesucristo. Job nos deja un ejemplo absoluto y total. ¿De qué manera Job generaba una protección con sus hijos? Primer paso, por medio de la intercesión. Intercesión no a los ídolos, intercesión y no recurrir al gobierno. Intercesión significa oración para pedir el favor de Dios para con tus hijos. ¿Qué hacía Job? Oraba, clamaba, ofrecía un holocausto, ofrecía un sacrificio. Desde muy temprano se levantaba y meditaba y pensaba
en la protección de sus hijos, hermano. Qué importante es que tú tengas este concepto en tu corazón de que no necesitas una ayuda física. Date cuenta que en este mundo ya lo físico no te puede ayudar y nunca te ha podido ayudar. Lo único que te puede ayudar es un ser sobrenatural. Job sabía que solamente Dios le podía ayudar, hermano, a cuidar a sus hijos. Y hoy en día la gente no quiere a Dios. O sea, los invitas a la iglesia y no quieren ir a Dios, se aburren, les da sueño, o le sacan la vuelta, o buscan errores, o miran errores en el pastor, en la iglesia, en el hermano. No se dan cuenta que la iglesia es imperfecta. Entonces, ¿qué es lo que hacen las familias? Blasfeman en contra de Dios. Exactamente, así En vez de preocuparse y meditar, decir, yo necesito a Dios. Y Job decía, voy a ofrecer sacrificio por mis hijos, hermano. Exactamente, yo recuerdo ahorita cuando tratabas el tema, hablabas de eso. Recuerdo cómo mi padre antes se levantaba en la mañana para ir a trabajar, en su creencia, en su ignorancia, él trataba de darnos una protección espiritual y llegaba a la cama donde estábamos nosotros y él nos persinaba. Y él creía que el persinarte y te ibas a estar cubierto por Jesucristo. Definitivamente Jesucristo estaba en nuestra vida, en mi vida. ¿Por qué le digo? Porque Él tiene un plan para mí desde muy pequeño y sabe algo muy importante que muchas veces así lo hacemos. Queremos dejarle todo a Dios, exactamente, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Dios nos da las herramientas, Dios nos da lo necesario para que nosotros podamos hacerlo. Nosotros como padres debemos de ver por nuestros hijos, de velar por nuestros hijos, de hacer sacrificio por nuestros hijos. Sacrificio, ¿cómo hacer un sacrificio? Expiación por los pecados de sus hijos. Nosotros tenemos que hacer un sacrificio, hermano Raúl, de darles tiempo a nuestros hijos, de enseñar a nuestros hijos, de dejar a un lado la tablet, de dejar a un lado la televisión, de dejar a un lado la computadora, para meterlos en la palabra de Dios y mostrarle a nuestros hijos. La Biblia completamente mostrarle, usted dijo algo bien esencial, mostrarle realmente de qué forma puede protegerse. Le vuelvo a insistir en ese puntito. No es el dinero. Entiende que esta sociedad, el dinero no te va a guardar. No te va a guardar un diploma. Que no te estoy diciendo que estudia, pero no te va a guardar el diploma. Entiende que esta sociedad y este mundo, la lucha no es física, la lucha es espiritual, sí, donde hay alguien que está luchando en contra de lo que Dios ha establecido, la unificación familiar. Entiende y comprende que Dios te ha puesto como cabeza y no como cola. Sí. Dios te puso como líder, como cabeza del hogar. ¿Qué hace un líder, hermano? Guía, protege, salvaguarda. ¿Qué hace un capitán en un cuartel militar? Observa de dónde puede venir el enemigo. Tiene una responsabilidad muy grande, hermano. Y los papás están durmiendo hoy en este día. Exactamente, hermano. Dormidos. Nosotros como padres debemos de tener esa responsabilidad como líderes espirituales, de que nuestros hijos no nos los dio Dios nada más para alimentarlos, para crearlos, para vestirlos. Dios nos los dio para que hiciéramos de ellos y enseñásemos de ellos la escritura, y enseñásemos e hiciésemos, forjásemos y construyéramos unos hijos completamente dedicados a Dios. Aquí en el mismo Samuel 2, 1 Samuel 2 nos habla de Ana, cómo ella pidió un hijo a Dios y cómo lo dedicó para Dios, y cómo el profeta Samuel crece completamente en los caminos de Dios a tal grado que él vivía en el templo en todo tiempo y era enseñado por el mismo por el mismo sumo sacerdote Elí. Qué incongruente que Elí se encargaba de un hijo que no era de él, mientras que sus hijos estaban allá afuera como líderes espirituales. Yo no quiero condenar a nadie, ni quiero mucho menos juzgar a nadie, en verdad, pero muchas veces como nosotros como líderes nos metemos tanto en las cosas de Dios que a veces nosotros dejamos a un lado a nuestros hijos. No, ciertamente prioridad es Dios, pero nuestros hijos también son prioridad, hermano. Sí, efectivamente el tiempo se nos ha ido, así que esperemos que haya sido de bendición para tu vida este consejo. Amén. Que Dios te puso como líder. No te duermas en este siglo. Despierta. Date cuenta que necesitas a Jesús, el Salvador, el protector, el intercesor, el mediador, el único que te puede socorrer en esos tiempos difíciles. Siempre y se ha visto de que el enemigo quiere robar la paz, robar la tranquilidad, robar nuestras generaciones, robar nuestra juventud. Pero por eso Dios te puso a ti, mujer y hombre, para orar e interceder por tus hijos. Amén. Sí. Dios te bendiga, hermano Miguel. Muchas gracias. Gracias a ti, hermano. Estamos Muchas gracias. ahí en contacto y pues les hacemos nuevamente la invitación. Aquí la iglesia está con sus brazos abiertos esperándolos. Bendiciones. Impacto de Dios en las familias. Bendice su casa y su familia. Recuerde que sin Cristo
no somos nada. Dios les bendiga.